En primer lugar, me gustaría agradecer a la invitación a compartir mis reflexiones sobre la industria creativa 4.0 en este prestigioso foro. Soy Jorge Piqué, emprendedor independiente que trabaja en servicios creativos. En 2012 fundé Urbsnova, una agencia privada de innovación social. En 2013 creé el Distrito Creativo de Porto Alegre. Este proyecto impulsa a artistas y emprendedores de economía creativa concentrados en un territorio con 250 hectáreas, parte de una antigua zona industrial olvidada de la ciudad. Estamos felices porque acabamos de ganar el Premio Brasil Creativo, el galardón más alto de economía creativa en mi país, como el mejor territorio creativo. El trabajo de gestión del Distrito Creativo es práctico. El objetivo es ayudar a estos emprendedores ante las muchas dificultades que enfrentan, promover sus productos y servicios, darles visibilidad para llegar a más mercados en un país como Brasil con pequeño poder adquisitivo y baja educación. En este foro mundial, mi contribución viene de esta experiencia local, a pequeña escala, pero que busca dialogar con la gran escala industrial desde una postura crítica. Tenemos que primeramente clarificar los términos economía creativa e industria creativa. Industria, en muchos idiomas neolatinos, terminó por asociarse a la producción en fábricas. Sin embargo, industry, en inglés, se refería a cualquier actividad donde hay compromiso, celo. Y en economía se aplicaría a cualquier actividad económica. Por lo tanto, a menudo encontramos la expresión industria creativa como un sinónimo de economía creativa, que incluye una serie de actividades económicas, incluso las no industriales. El uso de la industria creativa como algo que se opone de alguna manera a la creación de arte artesanal y autoral tiene su origen en Horkheimer y Adorno, quienes utilizaron el término industria cultural para describir las nuevas grandes editoriales, discográficas, estudios de cine y radiodifusión que surgieron en la primera mitad del siglo XX y que tuvieron un gran impacto en la cultura. Un impacto negativo en la visión de estos autores, ya que serían un medio de ilusión de las masas, en contraste con el verdadero arte, que tendría una función liberadora. Tendríamos, por un lado, esta dicotomía entre cultura noble, resultado de tradiciones y rupturas de las vanguardias, y la cultura de masas, que solo fue posible gracias a los avances tecnológicos y a la industrialización de productos y servicios simbólicos. Sin embargo, a finales de los años 90, en las primeras listas de actividades económicas propuestas para delimitar lo que sería la nueva economía creativa, encontramos lado a lado tanto la actividad tradicional de pintores, músicos, pequeñas galerías de arte, museos, anticuarios, etcétera, como de grandes empresas de distribución audiovisual, grandes editoriales, etcétera. Ya en el espíritu de la industria 3.0. Como vemos, ahora el concepto de economía creativa se había extendido sobre todas y cada una de las actividades económicas que ofrecen productos o servicios simbólicos en el mercado, sin distinción de escala o tecnología, desde las artesanías hasta los juegos electrónicos. Sin duda, por un lado, fue una nueva perspectiva del arte tradicional que parece haber encontrado un lugar de reconocimiento, un nuevo estatus dentro de la economía de un país, parte de su PIB. Pero tenemos en la práctica todavía una división entre una economía creativa a escala artesanal y una a escala industrial y que utiliza ordenadores e Internet y que podríamos llamar industria creativa 3.0. Con la llegada de Internet, esta economía creativa 3.0, tanto artesanal como industrial, pero sobre todo esta última, han sufrido cambios significativos. Aunque los artistas y pequeños empresarios, emprendedores de la economía creativa, utilizan nuevas formas de difusión, venta y distribución de sus productos, en la industria creativa 3.0, de las grandes corporaciones que operan en mercados globales, la que contribuye con una grande participación en el PIB de los países.
Es a partir de esta situación actual que debemos reflexionar sobre el futuro de la economía creativa, especialmente los sectores no industrializados y su relación con la industria creativa 4.0. Esta industria también se está moviendo hacia la automatización y robotización, como ha sucedido antes con la industria en general. A través de la inteligencia artificial, ya podemos pedir a un programa una imagen o un texto a medida para imprimir o publicar en Internet. En pocos años, un director podrá simplemente dirigir avatares a partir de unas instrucciones verbales, diciéndoles qué decir o hacer sin intervención de actores, pero de forma automatizada, sin necesidad incluso de diseñadores. En un futuro no muy lejano, tal vez la figura misma del director no sea necesaria. Es un mundo completamente nuevo para la industria creativa 4.0, pero también presenta riesgos y deberíamos reflexionar sobre ellos ahora. En este momento hay un gran interés en la inteligencia artificial. Sin embargo, nos preocupa que cada vez disminuya más el interés por la inteligencia natural, que en el caso de la economía creativa son los propios artistas, estos creadores que trabajan a escala artesanal. De la misma manera que en el pasado la industria tradicional eliminó a los trabajadores manuales desde el advenimiento de la energía de vapor y después de la eléctrica, la industria creativa 4.0 parece alimentar un deseo oculto de ser cada vez más independiente de esta fuerza laboral creativa. Por otro lado, la gran mayoría de artistas autónomos, como músicos, diseñadores, estilistas, pintores, aunque disponen de nuevos medios de difusión y venta a través de Internet, parecen ser cada vez más precarios económicamente. Han ganado más libertad al dejar de ser empleados por grandes empresas, pero con pocas excepciones compiten cada vez más en un mercado donde las grandes corporaciones juegan duro utilizando el marketing digital. Recordemos que cuando la inteligencia artificial crea algo, crea a partir de sus grandes bases de datos que representan el pasado. Sin verdaderos creadores, en el futuro corremos el riesgo de producir una cultura repetitiva, pasteurizada y una audiencia ajustada a esta estética. Hasta ahora hemos puesto de relieve los peligros que nos presenta el futuro, pero me presenté como alguien que creó el distrito creativo más grande y mejor de Brasil. Y prácticamente todos los 95 participantes son artistas artesanales y pequeños emprendedores. Realmente, una de las estrategias para apoyar la pequeña economía creativa es la formación de redes, ya sean territoriales o digitales. El Distrito Creativo de Porto Alegre genera más de 1.500 empleos directos e indirectos, lo que corresponde a una gran fábrica. Incluso a escala artesanal, la economía creativa genera empleos locales en todas partes del planeta. Y en mi opinión, existe un riesgo real de perder esta riqueza o verla disminuida. Una comparación puede ser útil. En el pasado, la industria, para expandirse, para obtener energía, destruyó muchos bosques, especialmente en Europa, sin ninguna preocupación. Hoy conocemos las consecuencias. Con el aumento de CO2 en la atmósfera, las temperaturas en el planeta han aumentado. Hoy tenemos una responsabilidad por lo que hemos destruido en el pasado. Es por eso que estamos en una crisis ambiental global y porque tenemos que preservar lo que aún tenemos, como la selva amazónica. Y hoy sabemos que esta es una tarea no solo para los gobiernos, sino también para las grandes empresas. Del mismo modo, los gobiernos y las empresas deben evitar una futura disminución de la diversidad cultural y apoyar más a los pequeños creadores. De lo contrario, no tendremos en el futuro este recurso no renovable, la capacidad creativa que algunos seres humanos tienen en altas dosis. Tradicionalmente, los gobiernos tienen esta misión de fomentar la diversidad cultural y el acceso democrático de la población a los bienes culturales. Ante la velocidad de la transformación tecnológica que se avecina con la inteligencia artificial,
Las empresas de la industria creativa 4.0 deben asumir sus responsabilidades con el futuro y pueden ayudar de dos maneras. Primero, fomentando la educación de nuevos creadores a nivel artesanal, pintores, músicos, actores, directores, coreógrafos, etc. Deben crearse nuevos fondos empresariales, además de los fondos públicos, que permitan a los jóvenes desarrollar sus habilidades cuando no pueden pagar por una instrucción adecuada. En segundo lugar, es necesario dar más apoyo directo a los artistas y creadores que ya están en el mercado, pero que tienen condiciones precarias de subsistencia. Sin este apoyo, muchos se dan por vencidos buscando trabajos convencionales en un mercado laboral difícil, especialmente en América Latina y África. Este enfoque que proponemos para la industria creativa 4.0 y la economía creativa artesanal 3.0 es de hecho beneficioso para las grandes corporaciones. La industria creativa 3.0 y 4.0 pueden seguir ofreciendo servicios y productos simbólicos más diversos y sofisticados, apoyándose en creadores autónomos que pueden vivir dignamente de su trabajo. Pero si el futuro es la robotización de los contenidos creativos, estos recursos desaparecerán como ocurrió con los bosques y será mucho más difícil y caro recuperar una milenar tradición de artistas creadores que trabajan para la sociedad en que viven. Muchas gracias por haberme oído.